¿Dónde está mi hijo? Capítulo 1. La ribera y la promesa. Elena nunca conoció a su padre. Él había abandonado a su madre cuando ella apenas contaba con 1 año de vida, y su madre murió de tuberculosis cuando la niña tenía solo 5 años. Desde entonces, su tía, Jacinta, hermana mayor de su madre, la acogió en su casa de Aranjuez y la cuidó con el mismo amor con que habría criado a una hija propia. Jacinta era una mujer sencilla, de manos firmes y voz pausada, dueña de una pequeña panadería en el barrio viejo. Vivían ambas en una casa humilde pero limpia, donde el aroma a pan recién hecho se mezclaba con el canto de los gorriones que anidaban bajo las tejas. La tía había enseñado a Elena que la vida era un oficio que se aprendía amasando, con paciencia, con calor y con fe. «El pan no se hace con prisa, hija», decía Jacinta. «Lo que se cuece demasiado pronto se desmorona luego. Así también el corazón». Elena creció entre harina y fuego, con el alma dulce y serena, acostumbrada a madrugar antes que el sol. Cuando terminaba el reparto del pan, solía bajar hasta la ribera del Tajo. Allí se sentaba sobre una piedra lisa y contemplaba el agua correr, imaginando que cada corriente era un pensamiento que el viento llevaba lejos. Aquel fue el escenario de su primer encuentro con Julián Moncada. Era una tarde de primavera. El cielo ardía en tonos de cobre, y el aire olía a naranjos. Elena regresaba del horno con un canasto de pan aún tibio cuando vio a un hombre detenerse junto al río. Vestía con elegancia discreta, sombrero gris, abrigo de viaje y una maleta que mostraba el desgaste de muchos caminos. Elena se acercó por cortesía. «¿Busca el camino al pueblo, señor?», preguntó. El hombre levantó la vista, y sus ojos, grises como el agua profunda, se iluminaron con sorpresa. «Busco el olor al pan», respondió con una sonrisa leve. «Lo seguí hasta aquí». Elena sonrió. Era raro encontrar humor en los forasteros. «Entonces ha llegado al lugar justo», dijo. «El horno de mi tía queda apenas a 2 calles». Caminaron juntos. Julián hablaba poco, pero escuchaba con una atención que hacía sentir a quien hablaba como si sus palabras tuvieran peso. Contó que era comerciante, que viajaba con telas y perfumes y que los trenes eran su casa. Elena notó que cada vez que mencionaba a su familia, su voz cambiaba de tono, volviéndose esquiva, como si rozara un tema que prefería no tocar. «¿Tiene familia lejos?», preguntó ella con timidez. «¿Tan lejos que a veces dudo si aún la tengo?», respondió él con serenidad forzada. Elena no insistió. Había en su silencio algo que imponía respeto. Esa noche, Julián apareció en el horno. Compró pan y mientras Jacinta envolvía el pedido, observó los movimientos de Elena, la gracia con que manejaba la masa, la delicadeza con que apartaba un mechón rebelde del rostro. «El pan que hacen aquí tiene el sabor de un recuerdo», dijo. Jacinta alzó la vista con un brillo de desconfianza bondadosa. «El pan sabe a manos limpias, señor, nada más ni nada menos». A partir de entonces, Julián se convirtió en cliente habitual. Venía cada mañana con un nuevo pretexto para preguntar por los precios de la harina, comprar más de lo que necesitaba o dejar encargos que él mismo recogía. Poco a poco su presencia se volvió costumbre. Una tarde rubiosa, Elena lo halló en la ribera, mirando el agua como si en ella buscara una respuesta. «¿Por qué mira tanto el río?», le preguntó ella. «Porque el río sigue aunque nada le pertenezca», contestó él. «Tal vez me parezco a él». Ella sonrió. «Entonces no estás solo. El río también me enseña cosas». «¿Qué le enseña?» «A esperar sin miedo», dijo Elena. Hubo un silencio suave. Luego Julián murmuró: «A veces quien espera merece más que quien llega». Elena no supo qué responder. Solo sintió que algo invisible, como una corriente, los unía en aquel instante. Durante las semanas siguientes, Julián ayudó en el horno, cargando sacos, reparando tablones, barriendo sin que se lo pidieran. Jacinta empezó a mirarlo con menos recelo, aunque nunca bajó la guardia. «Es hombre de caminos», le advirtió a Elena. «No pongas el corazón donde solo hay pasos». Pero Elena no podía evitarlo. Había en Julián una bondad melancólica que la atraía. Cuando él hablaba, el mundo parecía más grande.
Cuando callaba, más hondo. Una noche, mientras la lluvia tamborileaba en el tejado, él se despidió con cierta urgencia. «Debo ir a Madrid por unos días, asuntos de trabajo, pero volveré». «¿Promesa de comerciante o de hombre?», preguntó Jacinta, a medio sonreír. «De quien ya no sabe vivir sin este horno», respondió él, mirando a Elena. Cuando el tren partió al amanecer, Elena sintió que una parte de su alma se iba con él. Sobre la mesa quedó una nota breve, escrita con letra elegante. «Volveré, si Dios me lo permite». Elena guardó el papel en una caja de madera junto a un trozo de tela azul que le había regalado. Miró hacia el río y con voz baja dijo: «Jehová Dios, si su regreso es para bien, que venga pronto. Si no, que el agua se lo lleve lejos». El río siguió su curso y en el aire quedó la primera semilla de una historia que aún no sabía su destino. Capítulo 2. La firma en el despacho. Julián regresó cuando el verano aún sostenía las tardes con 2 manos. Entró al horno como quien vuelve a una casa que no se atrevía a imaginar perdida. Llevaba el mismo sombrero gris, la maleta con nuevos arañazos y una sonrisa que parecía pedir perdón por haberse demorado. «Tardaste», dijo Elena sin reproche. «Aprendí que algunos caminos, para que valgan, deben tardar», respondió él. La tía Jacinta posó la pala, se limpió las manos en el delantal y evaluó al forastero con la mirada honesta de siempre. «¿Vienes a comprar pan o a dejar migas?», preguntó. «Vengo a quedarme unos días», dijo Julián, «si me lo permiten». Se quedó. Ayudó a ordenar sacos, cambió un tablón flojo del mostrador y al anochecer acompañó a Elena a la ribera. El Tajo, sereno, llevaba reflejos de cobre. Julián guardó un silencio denso, como quien junta valor para decir algo que no admite vuelta. «No sé nombrar lo que me pasa aquí», comenzó. «Madrid enseña a medir las palabras, pero Aranjuez me las desordena». Elena lo miró, sin prisa. «No te pido que nombres, solo que digas la verdad». Él asintió despacio. «La verdad es que quiero casarme contigo», dijo al fin, y la voz se le quebró en el último verbo. «No porque tenga prisa, sino porque sé lo que busco cuando te miro». Elena no respondió de inmediato. Conocía los silencios útiles. Pensó en la tía Jacinta, en el horno, en la vida que había sido suficiente hasta ese día. «Si es verdad», dijo, «no habrá secretos». Julián titubeó apenas, como si una piedra pequeña se interpusiera en el camino. «No te ocultaré lo que soy», dijo, «solo te pido tiempo para contarlo en el orden justo». La tía Jacinta escuchó la noticia con un gesto que no era de sorpresa, sino de cálculo. «Las prisas casan mal con los papeles», advirtió. «Si van a hacerlo, que sea claro y limpio. Mañana podría venir un notario amigo. Robles, discreto y diligente. El despacho del registro civil abre temprano. No habrá ceremonia, solo firmas. Después yo...» Se interrumpió. «Debo volver a Madrid por un asunto, pero regresaré». «Los asuntos suelen durar más que las promesas», replicó Jacinta. Elena posó su mano sobre la de la tía. «Confío», dijo. «Y si me equivoco, que me equivoque con los ojos abiertos». A la mañana siguiente la luz entró al despacho por una ventana alta. En la sala, los muebles olían a cera y a papel. Un funcionario de cejas espesas hojeó con desgana el expediente. El licenciado Robles, traje oscuro y mogote bien peinado, llegó con puntualidad exacta, llevando una carpeta de tapas verdes. «Trámite sencillo», dijo. «Amable. Ustedes firman, el funcionario toma nota, yo doy fe». La tía Jacinta no se sentó. Sostuvo su bolso contra el vientre como quien guarda dentro una verdad. «Enséñame los sellos», pidió.
Robles sonrió con una cortesía que abría puertas. Por supuesto. Le mostró los papeles. Había sellos, sí, y firmas de buena letra. Jacinta no era experta, pero el hábito de pesar harinas le había enseñado a desconfiar de lo que no se hunde en la palma. ¿Y la certificación del juzgado?, inquirió. «Llegará esta tarde», dijo Robles, sin parpadear. «El funcionario puede avanzar el asiento, no habrá inconveniente». El funcionario tosió, incómodo. Julián sostuvo la mirada de Elena con ternura inquieta. «Si quieres esperar, esperamos», murmuró. «Pero partiré mañana, y no sé cuánto tardaré en volver». Elena midió la prisa de él y la prudencia de la tía. Midió sobre todo lo que su corazón ya sabía. «Firmemos», dijo con una serenidad que sorprendió a todos. «Y que Jehová Dios ponga su luz sobre lo que yo no veo». Robles dispuso los papeles. Las plumas dejaron trazos elegantes. El funcionario asentó datos con letra apretada. Jacinta firmó como testigo, sin soltar el bolso. «¿Y los padres del novio?», preguntó el funcionario por rutina. Julián apretó la mandíbula. Sonrió cortés. «Lejanos. No alcanzan el tren de la alegría cuando sale temprano». El funcionario encogió los hombros. Robles dio un golpecito suave al expediente. «Hecho». Salieron al sol con el papel doblado y un anillo sencillo que brillaba más por lo que prometía que por lo que valía. Jacinta caminó en silencio hasta la esquina. «No me gusta ese hombre de los papeles», dijo sin mirarlos. «Pero he firmado porque confío en ti, no en él. Guarda ese documento como si fuera pan para mañana. Y guarda algo más. Tu nombre». Julián inclinó la cabeza. «Gracias, señora Jacinta. Le prometo que cuidaré de Elena como de mi propia vida». «Promesas he oído tantas como campanadas. Lo que importa es lo que se hace cuando nadie mira». La tarde los encontró en la ribera. El agua llevaba reflejos de cobre y una brisa tibia movía las hojas. Julián, inquieto, tenía la maleta preparada. «Serán pocos días. Dejo la dirección donde escribirme. Si algo me atrasara, sabrás de mí por carta. No te puedo dar más certezas que esta. Volveré». Elena le tomó la mano. «Yo no te pido certezas», dijo. «Solo que digas la verdad». Él asintió despacio. «Volveré con mi nombre», prometió. En la puerta del horno, Jacinta los observó desde dentro, entre los sacos. Cuando el río suena, es que baja con piedras. Ojalá no nos golpeen fuerte. El tren silbó a lo lejos. Julián besó la frente de Elena con respeto antiguo. «Nos casamos hoy», dijo intentando sonreír. «Y mañana te escribiré la primera carta de marido». Elena lo dejó partir sin lágrimas. Aprendió ese día que hay despedidas que no se lloran para que no se vuelvan costumbre. Guardó el papel en la caja de madera, junto al trozo de tela azul. Antes de cerrar la tapa, susurró: «Jehová Dios, guárdalo del error y de la mentira. Y si la verdad duele, que duela pronto». El horno siguió ardiendo, el río siguió su curso, y el nombre de Julián, todavía incompleto, empezó a pesar en el aire como una promesa que exigía su cumplimiento. Capítulo 3. 2 cunas. El otoño se había vestido de gris, y la lluvia caía desde hacía 3 días, pertinaz, silenciosa, sobre los tejados de Aranjuez. En la panadería, el olor a pan recién hecho y leña húmeda llenaba la casa. Elena, con el pequeño Juanito en brazos, miraba la calle desierta por la ventana. Desde la partida de Julián, el tiempo se le había vuelto una hebra interminable de días iguales, sostenida apenas por las cartas que, poco a poco, se volvían más escasas. Esa noche, cuando el reloj de la iglesia marcó las 9, alguien golpeó la puerta. Jacinta, desconfiada, fue quien abrió. En el umbral estaba Julián, empapado hasta los hombros,
con los ojos enrojecidos y un gesto que mezclaba cansancio y ansiedad. «Vengo a ver a mi esposa», dijo, con voz trémula. «Y a mi hijo». Jacinta lo observó unos segundos antes de apartarse. «Pasa, pero no traigas más barro de más», murmuró. Elena lo vio entrar, y por un instante creyó que el corazón se le detenía. Julián se arrodilló frente a ella, tocó la mano del niño, y una sonrisa breve, tan real que dolía, cruzó su rostro. «Es igual a ti», dijo. «Tiene tu calma y tus ojos». Elena lloró en silencio. «Creí que no volverías». «No podía quedarme lejos. Los negocios en Madrid», buscó las palabras, «son una oportunidad que no puedo perder, pero necesitaba verte, verlos». Jacinta desde la cocina fingía ocuparse en la masa, aunque no perdía detalle. «Los negocios siempre se cruzan en los peores momentos. ¿Y la familia? ¿Qué lugar ocupa entre tanto trato?» Julián la oyó, pero no respondió. Su mirada se perdía en el fuego. Parecía un hombre dividido entre dos mundos. Durante 3 días permaneció con ellas. Dormía poco, comía apenas, y hablaba de Madrid con una mezcla de ambición y desasosiego. Jugaba con el niño, lo alzaba en brazos, y por momentos su sonrisa parecía verdadera. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el techo, Julián y Elena quedaron solos en la habitación. Él tomó su rostro entre las manos. «Si todo sale bien, en unos meses estaré de regreso. Te traeré una casa nueva, un porvenir digno». Elena lo miró con amor y con una duda que no sabía nombrar. «Yo no te pido riqueza, Julián, solo verdad». Él desvió la mirada. A veces decir toda la verdad hiere más que callarla. Esa noche se amaron con la urgencia de quienes presienten el adiós. Afuera la lluvia golpeaba las tejas como un reloj impaciente. Al amanecer, Julián volvió a vestirse con prisa, evitando mirarla demasiado tiempo. «Debo alcanzar el tren. Los socios me esperan. Prometo escribirte». Elena lo acompañó hasta la puerta. El niño dormía. Jacinta lo observaba desde la ventana, inmóvil. «Que Jehová Dios te guíe», dijo la tía, seca pero sincera. Julián asintió y desapareció bajo la llovizna. Los días pasaron lentos. Las cartas regresaron, breves y vagas, líneas sobre negocios prometedores, viajes imprevistos, y siempre el mismo final: «Pronto estaré de vuelta». Pero el tiempo siguió su curso, y el regreso nunca llegó. Un mes después, Elena supo que llevaba en su vientre una nueva vida. No lo dijo enseguida. Caminaba al amanecer por los naranjos del patio y sentía aquella presencia silenciosa que crecía dentro de ella como una promesa que nadie había hecho. Una tarde, mientras preparaban el pan, se lo confesó a Jacinta. «Tía, voy a tener otro hijo». La mujer dejó la pala y la miró con ternura grave. «Entonces no estás sola. Jehová Dios te ha dejado compañía». Elena asintió y sus ojos se humedecieron. «Él no lo sabe. No lo sabrá quizá nunca. Pero tú sí. Y eso basta para criarlo con verdad». El verano trajo su luz alta y el murmullo del Tajo. En junio nació Guadalupe, a quien pronto llamaron Lupe. Era pequeña y tranquila, con unos ojos tan hondos que parecían guardar recuerdos que no eran de este mundo. Juanito, curioso, le llevaba flores diminutas y piedras redondas que encontraba en el patio. La casa volvió a llenarse de vida. El llanto, la harina, las voces, pero el silencio de Julián pesaba más que nunca. Una tarde, un cartero dejó una carta sin sello nítido. «Mi querida Elena, los negocios se complican, pero confío en que pronto todo se resolverá. No pierdas la fe. Pienso en ti y en lo que me espera. Tuyo, Julián». Jacinta la leyó despacio y luego la dobló con un gesto de resignación. No hay mentira en esas líneas, pero tampoco verdad. Elena la guardó junto al mechón de Juanito y la cinta de Lupe, y luego, mirando a sus hijos dormidos,
susurró. Jehová Dios, si el amor que sembré fue error, haz que florezca al menos en mis hijos. El horno siguió ardiendo, el río siguió su curso, y entre dos cunas, Elena comprendió que a veces la vida también se escribe con ausencias. Capítulo 4. La carta que no llegó. El invierno se había deshecho en un aire tibio, y el silencio de Julián se volvió insoportable. No quedaban cartas, ni noticias, ni siquiera rumores que pudieran sostener la esperanza. Elena miraba a sus hijos dormir junto al fuego, y en su pecho crecía una certeza amarga. Si no iba a buscar la verdad, el dolor acabaría devorando lo que aún quedaba de fe. Una tarde, mientras el sol declinaba tras los tejados de Aranjuez, habló con la tía Jacinta. «Tía, debo ir a Madrid», dijo con voz serena pero firme. «Tal vez esté enfermo, o tal vez algo le impide escribir». Jacinta, que ya lo temía, dejó el rodillo sobre la mesa. «O tal vez no escribe porque no quiere», respondió. «Pero si en tu pecho la duda duele más que la verdad, ve. Solo asegúrate de no perderte a ti misma en el camino». Elena asintió. «Me basta con encontrarlo. Después, Jehová Dios dirá». Al amanecer, el tren partió envuelto en una neblina suave. En sus brazos, Lupe dormía. Juanito miraba los campos pasar con los ojos muy abiertos. El paisaje se deslizaba como un sueño. Trigales, huertos, aldeas que parecían encogerse al paso del humo. Elena no lloró. La decisión le daba una fuerza nueva, como si cada sacudida del vagón le quitaba un poco del miedo. Llegaron a Madrid al caer la tarde. La ciudad era un rumor inmenso de ruedas, pregones y pasos. Las luces de los escaparates parecían soles pequeños, y el aire olía a carbón y promesas rotas. Elena avanzó con los niños por las calles húmedas, preguntando con voz baja en tiendas, fondas y mercados por un tal Julián Moncada, comerciante. Nadie lo conocía. Pasaron los días. El dinero se agotaba, el cansancio pesaba más. Una noche, ya sin saber a dónde ir, se refugiaron bajo el portal de una posada. Allí conocieron a un muchacho delgado, con uniforme de botones y una sonrisa franca, Garavito. «Señora, no puede quedarse aquí con los niños», dijo, mirándola con compasión, «pero puedo llevarlos a un albergue donde dejan entrar a las madres con criaturas». Elena le dio las gracias. Garavito los condujo por calles oscuras hasta un pequeño hospedaje donde una anciana los recibió con pan caliente y agua. «Mañana buscaré otra vez», murmuró Elena mientras cubría a los niños. «Mañana lo encontraré». El amanecer llegó con un bullicio distinto. Desde la ventana se oía el repicar de campanas, risas y el rodar de carruajes. Garavito, al traerle un jarro de leche, comentó: «Debe de ser boda grande. En la calle del Prado se ha llenado todo de coches. Dicen que se casa uno de los comerciantes más ricos de Madrid». Elena sintió un presentimiento helado. «¿Comerciante?», repitió con la voz temblorosa. «¿Dijiste su nombre?». «No lo oí completo, algo como Moncada o Mon». Se detuvo al ver el cambio en su rostro. Elena tomó a sus hijos de la mano y salió a la calle. El aire era denso, la ciudad entera parecía moverse hacia la fiesta. Siguió el sonido de la música, los ramos de flores, las risas. Hasta que, frente a una mansión blanca, vio la multitud congregada. Había luces en cada ventana, carruajes engalanados y un arco de flores sobre la puerta principal. Elena se acercó. Entre el gentío distinguió al hombre que descendía del carruaje con traje oscuro y una sonrisa de ceremonia. Era Julián. Por un instante, el mundo se le volvió ruido y sombra. Lo vio tomar de la mano a una joven vestida de blanco, reír, saludar a los invitados. Elena apretó a Lupe contra su pecho. Juanito, confundido, tiró de su falda. «Madre, ¿qué pasa?». Ella no respondió. Su voz estaba atrapada entre la rabia y el espanto. Avanzó unos pasos hasta quedar frente al portón.
Un sirviente intentó detenerla, pero su mirada era tan firme que el hombre retrocedió. «Soy su esposa», dijo Elena, alta, con una calma que helaba, «y estos son sus hijos». Los murmullos se multiplicaron. Dentro, los músicos callaron. Julián al verla palideció. «Elena», susurró, pero la palabra se le quebró. La novia miró atónita, los invitados se miraban entre sí. Elena no lloró, solo habló, con voz baja pero clara. «Prometiste volver. Dijiste que el pan de nuestra casa no te faltaría. Aquí está tu hijo y tu mentira». Por un momento, el silencio fue absoluto. Luego, un hombre, alto, con porte de patriarca, ordenó cerrar las puertas. Elena retrocedió, asustada. En la confusión, una mano desconocida apartó a Juanito de su lado. «Mi hijo», gritó. Pero la multitud la empujó. Cuando logró abrirse paso, el niño ya no estaba. La noche cayó con un peso insoportable. Garavito la encontró horas después, caminando sin rumbo, con Lupe dormida en brazos. «Se lo llevaron», murmuró ella, apenas consciente. «Se llevaron a mi hijo». Garavito la sostuvo. «Lo encontraremos, señora, lo juro». Elena alzó la vista al cielo ennegrecido y susurró con la voz rota. «Jehová Dios, dame fuerza para seguir, porque mi alma no descansará hasta hallarlo». Y bajo la lluvia de Madrid, una madre comenzó su búsqueda. Capítulo 5. Bajo la lluvia de Madrid. El amanecer no trajo consuelo. Madrid amaneció gris, mojada por una lluvia persistente que lavaba los restos de la fiesta de la noche anterior. Los carruajes habían desaparecido, las flores marchitas cubrían el empedrado, y en la esquina de la gran Casa Blanca quedaba solo el eco de un nombre: Moncada. Elena caminaba sin rumbo, con el rostro empapado, sin distinguir si lo que caía eran lágrimas o lluvia. Lupe dormía contra su pecho, abrigada bajo el manto. Cada paso era un esfuerzo, pero no se detenía. El grito de la noche anterior seguía resonando en su cabeza: «¡Mi hijo!». De pronto oyó una voz conocida. «¡Señora Elena!». Era Garavito, el botones del hospedaje, que la buscaba desde el amanecer. «¡Por fin la encuentro!». El muchacho corrió hacia ella, jadeante, empapado. «Dígame que encontró al niño», murmuró, con el corazón encogido. Elena negó despacio. «Se lo llevaron, Garavito. Alguien lo arrancó de mis brazos». El joven bajó la mirada y apretó los puños. «Yo vi a unos hombres salir por la parte trasera de la casa», dijo. «Llevaban un carruaje oscuro. Pregunté, pero me echaron a gritos». Elena se sostuvo de su brazo. «Ayúdame, no tengo a nadie más». «No la dejaré sola», respondió él, sin dudar. «Le juro por mi vida que la ayudaré a encontrarlo». Los días siguientes fueron una marcha sin descanso. Buscaron en hospicios, en calles, en estaciones, en barrios donde la lluvia se mezclaba con el humo. Garavito preguntaba con voz firme, pero los rostros se cerraban apenas oían el apellido Moncada. «Son gente poderosa», le dijo una mujer del mercado. «Mejor no los nombres, muchacho. Madrid entera les debe algo». Elena apretó los labios. «Yo no les debo nada», respondió. «Solo quiero a mi hijo». Caminaron hasta los límites de la ciudad, donde las casas se volvían chozas y las calles barro. Allí, entre vendedores y mendigos, hallaron una pista. Un mozo que había visto un carruaje detenerse cerca del convento de las Carmelitas. «De allí salió una nodriza con un niño envuelto en mantas», dijo el hombre. Lloraba fuerte. Luego subieron y se fueron hacia el norte. Elena sintió que el corazón se le detenía. ¿Hacia el norte? «Sí, señora, hacia los caminos de Segovia». Garavito la miró. «Podemos seguirlos. Hay diligencias que parten mañana». Elena asintió, aunque sus piernas apenas la sostenían. «Jehová Dios me dará fuerzas. Él no me trajo hasta aquí para rendirme». Esa noche se refugiaron en una posada humilde. Lupe dormía en un cesto improvisado. Garavito remendaba sus zapatos con hilo de cáñamo.
Elena miraba la llama débil del candil y hablaba en voz baja, como si orara. Mi madre solía decir que el dolor enseña a ver, y ahora lo veo todo, los rostros, las sombras, las mentiras. Pero también sé que mi hijo está vivo, lo siento, es un hilo que no se corta. Garabito levantó la vista. Entonces iremos tras ese hilo, señora, aunque nos lleve al fin del mundo. Ella sonrió débilmente. No me llames señora, soy solo una madre que busca a su hijo. El silencio llenó la habitación. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Y en medio del ruido del agua contra el techo, Elena cerró los ojos un instante, murmurando: Jehová Dios, guíame por los caminos del dolor, pero no permitas que olvide quién soy. El fuego del candil titiló, como si respondiera. En la calle, el sonido lejano de una carreta se confundía con el murmullo de la lluvia. Era el comienzo de un viaje que aún no sabía cuánto costaría, ni cuántas verdades iba a descubrir antes de hallar a su hijo. Capítulo 6. El carruaje hacia el norte. La mañana amaneció fría y pálida, como si el cielo hubiera perdido el color. Elena y Garabito abordaron una diligencia rumbo al norte, con Lupe en brazos y un atillo pequeño que apenas contenía pan, una manta y las cartas de Julián, ya desteñidas. El carruaje se movía despacio por los caminos embarrados. Las ruedas crujían y el viento traía el olor de la tierra mojada. Dentro, un par de viajeros dormitaban. Elena observaba por la ventanilla los campos que se alejaban, praderas verdes, muros cubiertos de musgo, aldeas dormidas. Cada pueblo parecía prometer una respuesta y negarla al mismo tiempo. Garabito, sentado frente a ella, rompió el silencio. «Señora Elena, ¿cree usted que el niño recordará su rostro?» Ella lo miró con dulzura triste. «Los niños recuerdan lo que se les ama, Garabito, no con la mente, sino con el alma, y el alma no olvida». El muchacho bajó la vista. «Entonces lo hallaremos, porque un amor así deja huellas que ni la lluvia borra». Llegaron a un pequeño pueblo llamado San Martín de la Sierra. El cielo estaba encapotado y el aire olía a humo. En la posada donde se refugiaron, un carretero les contó que días atrás había pasado por el convento de las Carmelitas una mujer con un niño pequeño, acompañada por 2 hombres bien vestidos. La monja portera les abrió la puerta y no volvió a verse al chiquillo, dijo el hombre limpiándose las manos con un trapo. Elena sintió un estremecimiento. ¿Sabe usted si alguna de esas mujeres sigue allí? Una se marchó hace poco. Dicen que se alojó en la casa de una tal doña Remedios, a medio camino de Segovia. Garabito y Elena se miraron y esa misma tarde retomaron la ruta. Caminaban cuando el sol comenzaba a caer. El aire olía a tomillo y barro. Llegaron a la casa de doña Remedios, una viuda de manos ásperas que los recibió con recelo. «Buscamos a una mujer que trabajó en el convento», dijo Elena con humildad. «Nos dijeron que vive aquí». La mujer entreabrió la puerta. «¿Y qué quieren de ella?» «Mi hijo», respondió Elena con un hilo de voz. «Me lo arrebataron en Madrid, lo llevaron allí. Solo necesito saber si está vivo». Doña Remedios la observó unos segundos. Luego asintió hacia el interior. «Pasen, está enferma, pero aún recuerda». En una habitación pequeña, sobre una cama de hierro, una anciana de rostro marchito respiraba con dificultad. Sus ojos, sin embargo, eran claros como agua limpia. «Yo lo vi», dijo antes de que Elena siquiera hablara. «Al niño». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Lo vio? ¿Dónde? En el convento. Lloraba mucho. Decían que su madre había perdido la razón y que el niño necesitaba una familia que lo criara. Lo entregaron a un caballero, el mismo que mandó dinero para el altar nuevo. Garabito frunció el ceño. ¿Recuerda su nombre? La anciana cerró los ojos un instante, buscando en la memoria. Solo oí que lo llamaban don Julián y que el niño se llamaría desde entonces Juan Moncada. El silencio fue tan denso que se podía oír el crujir del fuego en la chimenea. Elena se cubrió el rostro con ambas manos.
Le cambiaron el nombre, murmuró, hasta su nombre. La anciana asintió con tristeza. Tenía el cabello castaño, los ojos grandes, era hermoso. No supe más. Elena tomó su mano con gratitud. Gracias por recordarlo. Jehová Dios sabrá recompensarla. Esa noche en el camino, Garabito encendió una pequeña fogata junto al camino. Lupe dormía envuelta en la manta. Elena miraba las llamas y hablaba sin levantar la vista. Le borraron el nombre, pero no el amor. Eso no se borra. Garabito asintió. Ahora sabemos que vive, y si vive, lo encontraremos. Elena lo miró con una fuerza nueva en los ojos. Seguiré hasta donde el corazón me lleve. No me importa quién se interponga, porque soy su madre, y una madre no se rinde. El viento sopló entre los árboles, llevando lejos el humo del fuego. Y bajo el cielo inmenso del norte, la búsqueda comenzó de nuevo, ya no movida por la desesperación, sino por una fe silenciosa que empezaba a ser más grande que el miedo. Capítulo 7. El nombre borrado. Segovia apareció ante ellos como una postal de piedra y silencio. Las murallas, teñidas por la tarde, parecían custodiar no solo la ciudad, sino los secretos de todos los que habían mentido alguna vez. Elena subió la cuesta con Lupe dormida en brazos y Garabito cargando el hatillo. El cansancio ya era parte de ellos, como el polvo en los zapatos o la fe en el corazón. En la plaza mayor, los toldos de los comerciantes se agitaban con el viento. Un niño corrió frente a ellos, riendo, y ese sonido, tan simple, le arrancó a Elena un nudo en el alma. «Hace 2 años que no oigo reír a mi hijo», susurró. Garabito bajó la mirada. «Reirá de nuevo, señora. Cuando lo abrace, volverá a reír». Preguntaron en fondas, mercados y hospicios. Nadie conocía a ningún Juan Moncada. Hasta que un anciano talabartero, al escuchar el nombre, alzó la vista. «Moncada, sí, los Moncada tienen una casa grande junto al acueducto. Llegaron hace cosa de 1 año. El señor trajo consigo a un niño de unos 3 años, dijo que era sobrino suyo, huérfano». Elena sintió que el aire le faltaba. «¿Y el niño cómo es?» «Cabello castaño, ojos claros, muy bonito y educado», respondió el hombre. «Siempre va con una institutriz». Elena se apoyó en la mesa para no caer. «Es él». Y por primera vez en mucho tiempo, su voz tembló entre la alegría y el dolor. Al anochecer, Garabito la acompañó hasta las cercanías de la casa Moncada. Era una mansión alta, con balcones de hierro y un jardín que olía a magnolias. Desde la reja podía verse la luz de una lámpara encendida. De pronto, una silueta infantil cruzó el patio. Elena se quedó inmóvil. El niño llevaba una chaqueta azul y sostenía un pequeño caballo de madera. Caminaba con paso tranquilo, tomado de la mano de una mujer elegante. Era Juanito, su hijo. Elena sintió que el corazón se le rompía en 1000 latidos. Dio un paso al frente, pero Garabito la detuvo. «No, espere», dijo en voz baja. «Si la ven, podrían llevárselo otra vez». Ella respiró hondo, conteniendo el grito que la ahogaba. «Es mi hijo», susurró. «Jehová Dios, míralo, está vivo». El niño levantó la vista por un instante, como si un instinto lo llamara. Sus ojos se cruzaron con los de Elena a través de las rejas. No hubo reconocimiento, solo una curiosidad leve, como quien ve una sombra familiar sin poder nombrarla. Elena se llevó la mano a los labios. Las lágrimas le corrían silenciosas. «Me olvidó», murmuró. «Ya no me recuerda». Garabito, conmovido, le puso una mano en el hombro. «No la olvidó, solo no sabe quién es usted, todavía». Esa noche se refugiaron en una buhardilla alquilada sobre una taberna. Lupe dormía en el suelo, abrazada a una muñeca de trapo. Elena permanecía despierta, mirando la lluvia golpear el techo. «Le borraron el nombre», dijo en voz baja. «Ahora es Juan Moncada, pero en su alma sigue siendo mi hijo. Jehová Dios lo sabe,
y mientras él lo sepa, no hay mentira que lo oculte para siempre. Garabito la escuchaba desde el rincón. «¿Qué hará ahora?», preguntó. «Esperar», respondió ella, «observar, y cuando llegue el momento, reclamaré lo que es mío. No con violencia, sino con verdad, porque la verdad es más fuerte que cualquier apellido». El viento golpeó la ventana. Afuera, las campanas de la catedral marcaron la medianoche. Elena cerró los ojos un instante. No había paz, pero sí propósito. Y en ese propósito encontró algo que empezaba a parecerse a la esperanza. Capítulo 8. La casa Moncada. Durante días, Elena observó la casa Moncada desde lejos. Desde la buhardilla donde se refugiaba con Lupe y Garabito, veía las luces encenderse al caer la tarde, los criados entrar y salir, los carruajes detenerse frente al portón de hierro. Era un mundo ajeno, hecho de mármol y apariencias, pero en medio de ese esplendor vivía su hijo, y eso bastaba para que cada amanecer le devolviera la voluntad de seguir. «Si no puedo entrar por la puerta», dijo una noche mientras cosía a la luz del candil, «entraré por el trabajo. Toda casa grande necesita manos humildes». Garabito la miró con respeto. «Yo puedo preguntar entre los sirvientes, a veces buscan costureras o niñeras». Elena asintió. «No dirás mi nombre, nadie debe saber quién soy». 3 días después, Garabito regresó con noticias. «He hablado con el mayordomo. La señora Moncada busca una mujer discreta que sepa coser y no pregunte demasiado. Puedo decir que vengo de parte de doña Remedios, la viuda de San Martín». Elena sonrió con un temblor en los labios. «Jehová Dios te puso en mi camino, Garabito». Esa misma semana, se presentó en la mansión con un vestido oscuro, el cabello recogido y un nombre nuevo: Elena Vargas. El mayordomo, un hombre de rostro severo, la miró con desconfianza. «¿Sabe bordar lino fino?», preguntó. «Sí, señor, y remendo sin dejar huella», respondió ella con serenidad. La condujeron a un cuarto pequeño junto a la cocina. El suelo olía a jabón y carbón. Allí le dieron su primer encargo: ajustar los uniformes del personal infantil. Entre ellos, reconoció uno: un pequeño chaleco azul con botones de nácar. Su pulso se detuvo. Era el chaleco de Juanito. Lo sostuvo un momento entre las manos, acariciando la tela, y una lágrima cayó sin permiso sobre el hilo. «Mi niño», susurró apenas audible, «estoy aquí». Los días siguientes, Elena trabajó en silencio, sin levantar sospechas. Garabito, que consiguió empleo como ayudante de mozo de establo, le pasaba noticias discretas: los horarios, los paseos del niño, los gestos del amo. A veces, desde el corredor, Elena lo veía. Juanito jugaba en el jardín con su institutriz. Había crecido, su cabello más claro, su voz más grave. Parecía educado en el silencio, como si la casa le hubiera enseñado a no reír. Una tarde, mientras cosía cerca de la galería, lo oyó reír por primera vez. Un sonido breve, puro, que la atravesó como una corriente. Sin pensarlo, se asomó a la ventana. El niño lanzaba un aro al aire. Al recogerlo, la miró un instante. Sus miradas se cruzaron. No hubo palabra, pero algo tembló entre los dos, una memoria sin nombre. La institutriz lo llamó, y él volvió al juego, ajeno. Pero Elena sabía que algo, aunque pequeño, había despertado. Esa noche, en la buhardilla, Elena contó lo ocurrido. Me miró Garabito. Me miró como si algo dentro de él recordara. El muchacho sonrió. «Los lazos de sangre no se rompen con un papel, doña Elena. El corazón tiene memoria propia». Elena tomó la mano de Lupe, que dormía. «No sé cuánto tiempo más podré fingir, pero si Jehová Dios me permita verlo cada día, resistiré, porque ya no vivo por mí, sino por él». La luna entraba por la rendija del techo y dibujaba sombras sobre las paredes. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, una madre y su hija descansaban sobre la promesa más frágil y poderosa del mundo: el amor que, aunque oculto, sigue latiendo. Capítulo 9. Los secretos del jardín. La casa Moncada parecía, a los ojos de Elena, un templo levantado sobre silencios. Todo brillaba, los pisos encerados, los retratos de antepasados, la vajilla impecable. Pero bajo ese orden había un rumor sordo, una corriente de miedo que recorría los pasillos.
Los criados hablaban poco y bajaban la voz al pronunciar el nombre del patriarca, don Fernando Moncada, un hombre de mirada helada y voz lenta, al que hasta los ecos obedecían. Él decidía cada movimiento, cada gesto, cada palabra dentro de la casa. Elena lo vio una vez de lejos. Caminaba apoyado en un bastón de plata y su sombra parecía más larga que su cuerpo. A su lado, Julián, más delgado, más pálido, evitaba mirarlo a los ojos. Era otro hombre, el brillo de su juventud se había convertido en una sombra dócil. Cuando Elena lo vio por primera vez desde su regreso, sintió un vuelco en el corazón. «Está vivo, pero vacío», susurró mientras cosía. Las jornadas transcurrían entre costuras y cuidados. Elena trabajaba junto a la institutriz, una mujer seria que cuidaba de Juanito con corrección, pero sin ternura. El niño se mostraba obediente, demasiado silencioso para su edad. A veces, cuando jugaba en el jardín, murmuraba melodías sin letra. Una de ellas, al oírla, hizo que Elena dejara caer la aguja. Era una vieja canción de cuna, aquella que ella misma solía cantarle cuando era un bebé. Desde su rincón la escuchó repetirse, suave, en la voz del niño. «Duérmete mi vida, duérmete mi bien». Elena cubrió su boca con la mano, temblando. El corazón, después de tanto dolor, volvió a latir con esperanza. «No me olvidó», murmuró, «lo lleva dentro, aunque no lo sepa». Una tarde, mientras recogía telas del salón, oyó una conversación detrás de la puerta del despacho. La voz grave de don Fernando se mezclaba con la de Julián. «Esa mujer, la que irrumpió en la boda, ¿qué sabes de ella?», preguntaba el viejo. «Nada», respondió Julián con voz apagada. «Desapareció». «Más te vale que siga así», dijo el patriarca. «Si la prensa supiera que el niño no es tu sobrino, sino hijo de una campesina, toda nuestra reputación se hundiría». Elena sintió que el alma se le helaba. Supo entonces que aquel hombre era el verdadero autor del engaño, y que Julián, vencido por la vergüenza, vivía bajo su dominio. Cuando el eco de los pasos se alejó, retrocedió sin hacer ruido. Su respiración era corta, como si el aire se hubiera llenado de espinas. Esa noche, en el cuarto de servicio, Garavito la encontró temblando. «Lo sé todo», dijo Elena en voz baja. «Mi hijo vive en una casa de mentiras. Y su padre, el hombre que juró protegerlo, es prisionero de su propia cobardía». Garavito apretó los puños. «Si me permite, señora, puedo robar al niño esta misma noche. Lo sacaré de aquí y lo llevaremos lejos». Elena negó con un gesto firme. «No, Garavito, no quiero huir, quiero justicia. Jehová Dios no me trajo hasta aquí para esconderme otra vez». Al día siguiente, mientras cosía en la galería, Juanito se acercó a ella. Llevaba una flor marchita entre los dedos. «Es para usted», dijo tímido. «Me gusta cómo canta cuando cree que nadie la escucha». Elena lo miró con el alma desbordada. «Gracias, mi niño», respondió con voz temblorosa. «La flor es hermosa». Él sonrió, y por un instante sus ojos se iluminaron con la misma luz de aquel bebé que una vez durmió en sus brazos. Entonces un ruido interrumpió el momento. Pasos firmes, la voz del mayordomo. «¿Qué hace usted aquí, señora Vargas? No tiene permiso para hablar con el niño». Elena bajó la cabeza. «Solo le devolvía su flor, señor». El hombre la miró con desconfianza. «Recuerde su lugar. En esta casa, las flores no son para las criadas». Esa noche, cuando el silencio cayó sobre la mansión, Elena se arrodilló junto a su cama. No pidió milagros, solo fuerza. «Jehová Dios», susurró, «dame valor para resistir, no por mí, sino por él. No permitas que crezca en la mentira, ni que su corazón se olvide de la verdad». La luna, entrando por la ventana, dibujó sobre el suelo el reflejo de los barrotes del jardín. Y Elena comprendió que, aunque estaba más cerca que nunca de su hijo, también se hallaba al borde del peligro más grande. Capítulo 10. El eco de la verdad. La noche cayó sobre la casa Moncada con un silencio extraño, casi expectante.
Las lámparas se apagaron una a una hasta que solo el despacho permaneció encendido. Julián estaba allí, inclinado sobre papeles que no leía, con las manos temblando y el rostro vencido. En el pasillo una figura se movió sin ruido. Elena avanzaba con el corazón golpeándole el pecho. La sombra del candil que sostenía bailaba sobre las paredes, y cada paso la acercaba a un destino que ya no podía evitar. Empujó la puerta con suavidad. El crujido de las bisagras rompió el silencio. Julián levantó la vista, y el color se le fue del rostro. «Tú», balbuceó, «¿cómo entraste aquí?» Elena cerró la puerta detrás de sí. Su voz era tranquila pero firme. «Con la verdad, Julián, esa es la única llave que abre todas las puertas». Él retrocedió, buscando palabras que no llegaban. «Si mi padre te ve, no sabes lo que puede hacer». «Ya lo sé», interrumpió ella, «pero peor fue lo que tú hiciste». Julián bajó la cabeza, su respiración era rápida. «Yo no quería hacerte daño, créeme». Elena lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. «No se daña sin querer, Julián. Mentir exige decisión. Y tú decidiste mentirme, casarte conmigo sabiendo que todo era falso, robarme a mi hijo, borrarle el nombre, ¿y me dices que no querías hacer daño?» Él apoyó una mano sobre el escritorio, como si el peso de las palabras lo hundiera. «Me obligaron, mi padre dijo que un Moncada no podía manchar su apellido, que si me negaba me desheredaría. No supe enfrentarme a él». «No supiste o no quisiste», replicó Elena. «Hay hombres pobres con más honor que todos los Moncada juntos». El silencio los envolvió un instante. El candil proyectaba sombras temblorosas sobre sus rostros. Julián la observó, y en su mirada asomó un rastro del hombre que alguna vez la amó. «Te busqué, Elena, más de una vez quise escribirte, pero mi padre vigilaba cada carta. Después supe que habías desaparecido, te creí muerta». «Morí, Julián», respondió ella con serenidad. «Morí el día que supe que el hombre a quien amaba era un extraño». Julián dio un paso hacia ella. «Déjame al menos reparar algo, te ayudaré a recuperar al niño». Elena negó lentamente. «No busco tu ayuda, busco tu verdad y la justicia que Jehová Dios me dé». Él se arrodilló, vencido. «Perdóname, aunque no lo merezca, no he dormido en paz desde entonces». Elena sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no cedió. «El perdón no borra la culpa, Julián, la redime si hay arrepentimiento verdadero, pero el arrepentimiento se demuestra con hechos, no con lágrimas». Ella se volvió hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo un instante. «Nuestro hijo canta todavía la canción que yo le enseñé. Si alguna vez lo oyes, recuerda que lo que el poder borra, el amor lo escribe de nuevo». Y se marchó, dejando tras de sí el sonido leve de sus pasos y el peso inmenso de la verdad. Julián quedó solo. El eco de sus palabras pareció resonar en la habitación vacía, como si las paredes mismas le repitieran su vergüenza. El perdón no borra la culpa. Afuera, la noche se cerró sobre la casa, pero en algún rincón del jardín un niño dormía, murmurando entre sueños una vieja canción de cuna. Capítulo 11. Las sombras del patriarca. El amanecer en la casa Moncada no trajo calma. Un rumor corría entre los sirvientes. Alguien había estado merodeando cerca del despacho, alguien que no debía estar allí. Las miradas se cruzaban con temor, y el silencio se volvió más denso que el aire. Elena, mientras doblaba las sábanas, sintió la inquietud recorrer los pasillos. Sabía que el eco de su encuentro con Julián había dejado huellas. Y en su corazón, más que miedo, sintió una certeza. Tarde o temprano, la verdad llama a su propia puerta. Esa tarde, el mayordomo la buscó. «El señor Moncada desea verla», dijo con una cortesía que sonaba a sentencia. Elena secó sus manos con calma y lo siguió. El pasillo era largo y silencioso. Las alfombras parecían tragarse los pasos.
Cuando entró al despacho, el aire olía a madera vieja y humo de habano. Detrás del escritorio, don Fernando Moncada la observaba con ojos fríos. «Así que usted es la nueva costurera», dijo con voz grave. «Me han dicho que tiene más curiosidad de la que conviene a su oficio». Elena inclinó la cabeza con respeto. «Solo hago mi trabajo, señor». «¿Su trabajo incluye espiar detrás de las puertas?», replicó él. Elena lo miró a los ojos. Su voz no tembló. «Mi trabajo incluye coser, no mentir. Si en esta casa hay secretos, no fui yo quien los trajo». Un silencio pesado siguió a sus palabras. El viejo Moncada apoyó ambas manos sobre el escritorio. «¿Sabe usted con quién habla?». «Con un hombre», respondió ella serenamente. «Y eso basta para que le diga la verdad». Don Fernando sonrió, sin alegría. «Las mujeres como usted olvidan su lugar. Pero no se preocupe, yo sabré recordárselo. ¿De dónde viene? ¿Quién la recomendó?». Elena respiró despacio. «De un pueblo al sur, señor, donde el trabajo es escaso y la gente no teme mirar a los ojos». El patriarca la midió con la mirada. «Tiene lengua afilada para una costurera. Dígame, ¿por qué tanto interés en el niño?». Elena sintió el golpe directo en el pecho. «Porque todo corazón noble se conmueve ante la inocencia», dijo conteniendo la emoción. «Ese niño no ríe como debería». «Los Moncada no criamos payasos», gruñó él. «Tampoco esclavos, espero», replicó ella con firmeza. El silencio se volvió un arma. El rostro del viejo se endureció. «Se irá de esta casa hoy mismo. No quiero verla de nuevo bajo este techo». Elena asintió con calma. «Me iré, señor, pero recuerde mis palabras. Las mentiras no viven eternamente, aunque se alimenten de poder. Jehová Dios escucha incluso desde el rincón más oscuro de una casa como esta». Aquel día, sin saberlo, don Fernando Moncada había despertado el principio de su ruina. Capítulo 12. La huida y el juramento. La casa Moncada amaneció envuelta en un silencio de tormenta. Los criados evitaban cruzarse en los pasillos y el aire olía a pólvora moral, a algo que estaba por estallar. En la cocina, Elena empacaba en silencio sus pocas pertenencias, una muda de ropa, una tijera de costura y la muñeca de trapo de Lupe. Sabía que no la dejarían ir en paz. Lo había visto en los ojos del mayordomo, en el modo en que dos hombres vigilaban la puerta desde el amanecer. En el establo, Garavito escuchó sin ser visto la conversación del patriarca con uno de sus hombres. «Esa mujer sabe demasiado», decía don Fernando Moncada, con voz de veneno frío. «No basta con despedirla, asegúrate de que no vuelva a hablar». Garavito sintió que la sangre se le helaba, esperó a que los pasos se alejaran y corrió por el pasillo lateral. Cuando llegó a la cocina, encontró a Elena en pie, con el rostro sereno. «Tenemos que irnos esta noche», dijo él en un susurro urgente. «El viejo no permitirá que salga viva». Elena lo miró, sin sorpresa. Lo imaginaba. «Jehová Dios no me trajo hasta aquí para morir entre mentiras». Esa noche, cuando la casa se sumió en sombras, Garavito preparó un carruaje modesto en la parte trasera, junto al huerto. La luna apenas asomaba y el sonido de los cascos se confundía con el viento. Elena tomó a Lupe en brazos, dormida aún, y cruzó el pasillo por última vez. Antes de salir, se detuvo frente al salón principal. Allí, a través de la puerta entreabierta, vio a Julián de pie frente al retrato de su padre. Su rostro estaba cubierto de sombra. «¿A dónde irá?», preguntó él sin volverse. «Donde pueda volver a mirar el cielo sin miedo», respondió ella. Julián se volvió entonces, con una mezcla de vergüenza y súplica. «No puedo detenerlo todo, Elena, pero puedo retrasarlo. Le haré creer que partiste sola, hacia el sur». Elena lo observó, y por primera vez su mirada no fue de reproche, sino de despedida. «Gracias, Julián. Que Jehová Dios te dé el valor que te faltó cuando aún podías elegir». Él bajó la cabeza. «Lo intentaré». Salieron por la puerta del jardín, donde Garavito los esperaba. El silencio era espeso, interrumpido solo por el canto lejano de un gallo. Elena subió al carruaje y miró por última vez las ventanas de la mansión.
En una de ellas creyó ver la silueta de su hijo, Juanito, asomado al cristal. El corazón le dio un vuelco. «Te encontraré, mi niño», susurró. «Aunque tenga que cruzar el mundo entero, te encontraré». Garavito agitó las riendas y el carruaje se perdió entre los caminos del norte. Cuando el sol asomó por el horizonte, ya estaban lejos. Los campos se extendían ante ellos, verdes y anchos, como la esperanza. Elena, con Lupe dormida sobre el regazo, cerró los ojos un instante y lloró en silencio. «Jehová Dios, protégelo donde esté, dame fuerzas para no rendirme, sabiduría para esperar y justicia para no odiar». Luego abrió los ojos y miró el camino. Detrás quedaban las sombras de los Moncada. Delante, el largo viaje hacia la verdad. Y en ese instante, el miedo cedió su lugar al propósito. Elena no huía, avanzaba. Capítulo 13. El refugio del molino. El río corría sereno bajo la luz pálida del amanecer. El antiguo molino, cubierto de hiedra, parecía dormido desde hacía años, pero su techo aún resistía la lluvia y su chimenea guardaba el recuerdo del fuego. Allí, entre las ruinas y el canto del agua, Elena encontró un refugio. Garavito encendió una pequeña hoguera con ramas húmedas. «No es un palacio», dijo sonriendo, «pero el viento pasa sin permiso y nadie pregunta nombres». Elena lo miró con gratitud. «Es suficiente, Garavito. Cuando uno ha huido del miedo, cualquier rincón que ofrezca silencio es un templo». Colocó a Lupe sobre una manta y la cubrió con el chal. La niña dormía profundamente, con la paz de quien aún no comprende el peso del mundo. Elena se arrodilló junto a ella y susurró: «Jehová Dios, gracias por esta noche y por este techo. Gracias por no dejarme caer cuando todo parecía perdido». Los días siguientes pasaron lentos. Garavito salía al amanecer para buscar pan o noticias, y Elena limpiaba el molino, lo transformaba en hogar. Poco a poco, las paredes cubiertas de polvo se llenaron de gestos pequeños: una cesta con flores silvestres, un trozo de tela bordado, el aroma del pan que a veces conseguían en el pueblo cercano. Una tarde, mientras remendaba una camisa, Elena dijo sin levantar la vista: «Tú también dejaste algo atrás, ¿verdad, Garavito?». Él sonrió con tristeza. «Un hermano. Se lo llevó la guerra cuando yo tenía 14. Nunca supe si murió o siguió caminando. Desde entonces prometí no volver a dejar solo a nadie que necesitara ayuda». Elena lo miró con ternura. «Y cumpliste esa promesa conmigo». «No la hice por obligación», respondió. «La hice porque cuando la vi por primera vez, con su hijo en brazos bajo la lluvia, entendí que no hay fuerza más grande que la de una madre que busca». Elena bajó la mirada, conmovida. «Entonces buscaremos juntos, por los que se fueron y por los que quedan». Una mañana, cuando el viento soplaba fuerte, Garavito regresó del pueblo con una carta arrugada. «Me la entregó un arriero», dijo. «Dijo que un hombre en Segovia le pidió que la diera a una mujer que buscara un niño». Elena la tomó con manos temblorosas. No había firma, solo un sello roto y letras torcidas. «El niño está bien. Vive bajo otro nombre, pero su corazón no olvida. Si lo amas, espera. La justicia de los hombres tarda, pero la de Dios llega a tiempo». Capítulo 14. La carta sin destino. En la casa Moncada el tiempo no pasaba, se arrastraba. Los relojes marcaban las horas, pero cada tic-tac parecía un eco de culpa. Julián vivía entre esos sonidos como un hombre que respira sin fe, atrapado entre las paredes doradas de un mundo que ya no le pertenecía. De noche, cuando el silencio cubría la casa, encendía una lámpara y escribía. Cartas que no enviaba. Cartas que eran confesiones, súplicas, pedazos de alma. Elena, no hay hora del día en que no escuche su voz. Nuestro hijo crece bajo un nombre que no le pertenece. Lo miro y en sus ojos aún está usted. Si me odia, tiene razón. Pero si alguna vez llega a leer esto, sepa que no he dejado de pagar por mi traición.
Cuando terminaba, doblaba el papel y lo guardaba en un cajón que ya estaba lleno. Ninguna carta había cruzado los muros. Don Fernando había prohibido cualquier contacto con el exterior. El control era absoluto, sobre las cartas, las puertas y hasta las conciencias. El viejo Moncada envejecía entre el poder y el rencor. Su cuerpo comenzaba a ceder, pero su voluntad seguía siendo de hierro. Desde su sillón vigilaba a su hijo con la mirada de quien aún manda, aunque la voz le tiemble. ¿Sigues pensando en esa mujer?, le preguntó una noche al verlo distraído. En esa mujer y en mi hijo, respondió Julián sin rodeos. El bastón golpeó el suelo. Tu hijo es un Moncada, nada más. Si insistes en mirar al pasado, arruinarás lo único que te queda. ¿Y qué me queda, padre?, replicó él. ¿Un apellido que me pesa más que la culpa? El anciano lo miró con frialdad. Te queda obedecer. Julián guardó silencio. Sabía que discutir con su padre era hablarle a una piedra. Pero aquella noche algo cambió. Por primera vez, la obediencia empezó a parecerle una forma de cobardía. Los días siguientes, Juanito comenzó a hacer preguntas. «Padre, ¿cómo se llamaba mi madre?», preguntó una tarde, mientras pintaban juntos en el estudio. Julián se quedó inmóvil. «Tu madre era una mujer buena», dijo al fin, «tan buena que incluso el cielo la envidia». El niño lo miró con seriedad. «¿Y por qué no hay retratos suyos en la casa?». Julián tragó saliva. «Porque algunos recuerdos se guardan en el alma, no en las paredes». El niño sonrió con inocencia. «Entonces yo la tengo aquí», dijo, llevándose la mano al pecho. «A veces la sueño cantando». Julián apartó la mirada, incapaz de contener las lágrimas. «Sí, hijo», pensó, «la sueñas porque aún la recuerdas». Esa misma noche, mientras el viento azotaba las ventanas, Julián escribió una última carta. Esta vez no la guardó. La dejó sobre la mesa, sellada con su anillo, y llamó a Teresa, una de las criadas más jóvenes y discretas. «Llévala lejos», le dijo en voz baja. «No la abras, no preguntes, entrégala a cualquier mujer que pregunte por un niño llamado Juan». La muchacha, temblando, asintió. «Lo haré, señor». Días después, don Fernando cayó enfermo. El médico diagnosticó agotamiento y bilis negra, pero en realidad era el odio el que le consumía. Desde su lecho, aún ordenó registrar todas las habitaciones. «Busquen cartas, papeles, cualquier cosa que huela a traición», gruñó. Julián observó el caos con el rostro impasible, sabiendo que ya era tarde. La carta había salido de la casa, y con ella la primera grieta en el muro de los Moncada. Esa noche, desde la ventana, Julián miró el cielo cubierto de nubes. La ciudad dormía, y el viento parecía llevarse algo del peso de su alma. «Jehová Dios», murmuró, «no te pido perdón, solo te pido que ella viva y que el niño no me odie cuando sepa quién soy». Las llamas de la chimenea temblaron, como si una presencia invisible lo escuchara. Y por primera vez en años, Julián sintió que una parte de sí aún podía ser salvada. Capítulo 15. El regreso a Segovia. El invierno comenzaba a retirarse, y los campos, aún húmedos, olían a tierra nueva. En el molino, Elena hilaba en silencio mientras Lupe jugaba con una ramita seca. El fuego chisporroteaba y el murmullo del río parecía repetir su nombre como un recordatorio constante: «No te detengas». Fue entonces cuando Garavito entró, con el rostro alterado y un sobre en la mano. «Vino del norte», dijo. «La trajo la misma muchacha que llevó la primera carta. Dijo que venía de un hombre enfermo». Helera sintió un presentimiento. Tomó el sobre con cuidado, lo abrió y reconoció la letra temblorosa de Julián. «Elena, si esta carta te alcanza, sabrás que mi tiempo se acorta. He visto al niño, y en sus ojos aún vives tú. Mi padre agoniza, pero su poder todavía muerde. Antes de morir, quiero dejar una verdad.
Nunca hubo matrimonio, ni apellido que valiera más que el amor que nos unió. El niño está en Segovia. Ven antes de que la muerte me cierre la boca para siempre. No para perdonarme, sino para que el niño sepa quién es su madre. Julián. El papel tembló entre sus dedos. Durante un momento, el silencio fue tan profundo que solo se oía el latido de su corazón. Después, levantó la vista hacia Garavito, que la observaba con ojos firmes. «Entonces se acabó el miedo», dijo ella con voz tranquila. «Es hora de volver». El camino de regreso a Segovia fue largo, pero no duro. Elena ya no caminaba como quien huye, sino como quien regresa a reclamar lo que es suyo. El frío le cortaba el rostro, pero el alma ardía con una llama serena. En los pueblos donde se detenían, la gente la miraba con respeto, sin conocer su historia, pero intuyendo en su porte una dignidad antigua. Garavito la seguía de cerca, atento a cada paso, sabiendo que aquel viaje no era solo físico, era el cierre de un círculo que había comenzado bajo la lluvia. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los montes, Elena se detuvo junto al camino y miró el horizonte. «He cambiado», dijo, sin mirar a nadie. «Ya no soy la mujer que lloró en aquella puerta. Jehová Dios me dio lágrimas, pero también me dio fuerza». Garavito asintió. «Y lo verá doña Elena, verá al niño y sabrá que todo este dolor tuvo un sentido». Llegaron a Segovia al caer la noche. La ciudad seguía igual y distinta a la vez, las mismas piedras, el mismo acueducto, pero ahora bajo una luz más suave, como si el tiempo también hubiera envejecido. Se hospedaron en una posada discreta cerca del mercado. Esa noche, mientras Lupe dormía, Elena escribió en su cuaderno: «No vengo a pedir venganza, sino verdad. Si la justicia de los hombres no llega, Jehová Dios la traerá con el viento». Al amanecer, una campana resonó en la distancia. Garavito entró con una noticia. «El patriarca está grave. Dicen que la familia Moncada no permite visitas, pero todo el pueblo comenta que el hijo pasa las noches junto a su lecho». Elena apretó el cuaderno entre las manos. «Entonces es el momento». «¿Va a enfrentarlo sola?», preguntó él preocupado. «No», respondió ella con una calma que imponía respeto. «Jehová Dios va conmigo». Cruzaron la ciudad por las calles empedradas, el cielo estaba gris y una llovizna ligera caía sobre los tejados. Cuando llegaron frente a la mansión, el portón seguía tan imponente como la primera vez. Elena lo observó largo rato. «El mismo hierro», dijo en voz baja, «pero ya no el mismo miedo». Garavito la miró con emoción contenida. «Si me lo permite, la acompañaré hasta el final». Elena le sonrió con gratitud. «Hasta el final entonces». Y avanzaron. La puerta se abrió ante ellos con un chirrido largo, como si la propia casa reconociera que su hora había llegado. Capítulo 16. La caída de los Moncada. El portón se cerró tras ellos con un golpe sordo. El aire en la casa olía a enfermedad y a incienso, como si el poder también tuviera su propio olor al pudrirse. Los retratos de los antepasados observaban desde las paredes, altivos, ajenos al destino que se desmoronaba ante ellos. Un criado los detuvo apenas cruzar el vestíbulo. «¿A quién buscan?», preguntó con tono desconfiado. Elena lo miró con serenidad. «A la verdad», respondió, «y al hombre que quiso esconderla». El criado, desconcertado, no supo qué decir. Julián apareció entonces, pálido, envejecido, con los hombros hundidos por el peso de los años. Cuando la vio, se llevó una mano al pecho como si el pasado entero lo hubiera atravesado. «Elena, vine porque me llamaste», dijo ella con voz tranquila, «y porque el tiempo de mentir se acabó». Julián asintió, sin poder sostenerle la mirada. «Mi padre está muriendo. Aún manda más que la muerte, pero no por mucho. Quiere verme, y temo que también te espera». La habitación del patriarca era amplia, pero el aire dentro pesaba como una lápida. En la cama, don Fernando Moncada respiraba con dificultad, los labios secos, la mirada aún orgullosa. Cuando vio a Elena entrar, intentó incorporarse.
Así que volviste, murmuró. No esperaba menos de una mujer obstinada. Elena se acercó despacio, sin miedo. Volví porque mi hijo aún respira bajo este techo, y porque la verdad no muere con los hombres que la ocultan. El viejo sonrió apenas, una mueca amarga. Tu hijo es un Moncada, lo crié como tal. No sabría vivir en la miseria de donde vino su madre. Elena lo miró sin pestañear. No sabría vivir en su mentira, respondió. Prefiero la pobreza limpia a la riqueza manchada. El anciano cerró los ojos un instante, como si esas palabras le dolieran más que su enfermedad. Las mujeres como tú no entienden el poder, dijo entre dientes. Y los hombres como usted, contestó ella, olvidan que hasta el poder tiene dueño. Jehová Dios ve todo, incluso lo que usted quiso enterrar bajo su apellido. El silencio llenó la habitación, solo se oía el respirar áspero del viejo. Julián se adelantó, con voz temblorosa. Padre, déjela hablar. Es la única verdad que esta casa merece escuchar antes de que usted se vaya. El anciano lo miró con furia. ¿Tú también? Eres mi vergüenza, Julián. No, padre, respondió él con calma. Soy el precio de su mentira. Elena se acercó un paso más, hasta quedar junto a la cama. Sus ojos no mostraban odio, solo una paz firme. No vengo a cobrar justicia, dijo. Esa ya la cobrará Jehová Dios. Vengo a que oiga la verdad antes de morir. El niño al que robó tiene nombre, sangre y madre, y sabrá quién es. El anciano intentó responder, pero la voz se le quebró. Tosió y una mancha de sangre manchó el pañuelo. El poder lo abandonaba al fin. Sus ojos buscaron a Julián, quizás por ayuda, quizás por absolución. No encontró ninguna. Murió mirando al techo, con la expresión del que quiso hablar y no pudo. El silencio posterior fue casi sagrado. Elena cruzó los brazos y susurró: «Que Jehová Dios tenga misericordia de su alma». Julián cayó de rodillas. «Ahora entiendes», dijo ella, con voz serena, «no hay herencia más pesada que una mentira». Él asintió, llorando. Quise enmendarlo, pero ya no tengo tiempo. El corazón. Se llevó el pelo estuviera sostenido antes de que cayera. No hables, dijo, que la verdad sea tu último aliento. Julián la miró con una paz que no había sentido en años. Dile a nuestro hijo que nunca dejé de amarlo. Elena inclinó la cabeza, y cuando lo alzó, Julián Moncada ya había partido. Afuera, la tarde comenzaba a dorarse. Elena salió al jardín, respiró el aire frío y miró hacia el cielo. Garavito la esperaba junto al portón, con Lupe dormida sobre los brazos. «¿Y ahora, doña Elena?», preguntó con suavidad. Ella lo miró, con el rostro bañado de lágrimas y luz. «Ahora voy a buscar a mi hijo». Mientras se alejaban, una brisa fuerte recorrió los corredores de la mansión Moncada, apagando una a una las velas del salón. Y en el silencio que siguió, parecía que las paredes mismas suspiraban de alivio, como si al fin la verdad hubiera sido dicha. Capítulo 17. ¿Dónde está mi hijo? El amanecer despuntaba sobre Segovia con un resplandor dorado, como si el cielo mismo quisiera borrar las sombras que habían cubierto aquella historia. La mansión Moncada, ahora silenciosa, parecía más pequeña que nunca. El poder que la había sostenido se había disuelto con la muerte del patriarca. Solo quedaba el eco de las voces que mintieron y el aire nuevo de una verdad que pedía nacer. Elena, con el corazón latiendo a golpes, caminó por el corredor que llevaba al jardín trasero. Cada paso era una oración, cada respiración una súplica silenciosa. Sabía que estaba allí. Lo sentía. El amor de madre tiene oídos que escuchan más allá de la distancia y del tiempo. El viento movió las cortinas del ventanal y el sonido de una risa infantil rompió el silencio. Elena se detuvo. La risa era tan clara, tan suya, que las lágrimas comenzaron a subirle sin permiso. Abrió la puerta. Junto al estanque, con el sol reflejándose en el agua, Juanito jugaba con un barco de madera.
Su cabello castaño brillaba con la misma luz que el de aquel bebé que una vez acunó entre tormentas. Elena se llevó las manos al pecho. Durante un instante no pudo moverse. Era como mirar un sueño hecho carne. El niño levantó la vista, la vio, la miró con atención, sin miedo, con esa extraña certeza que los hijos tienen cuando el alma les reconoce algo que la memoria olvidó. «¿Quién es usted?», preguntó con curiosidad, sin apartar la vista. Elena dio un paso, y otro, sintiendo que el suelo desaparecía bajo ella. Su voz salió apenas en un hilo. «Soy quien nunca dejó de buscarte, hijo mío». El niño frunció el ceño, desconcertado. «¿Me buscó?». Elena asintió, llorando. «Te busqué en cada amanecer, en cada camino, en cada oración que pronuncié desde que te arrancaron de mis brazos». Juanito ladeó la cabeza. Algo dentro de él, una chispa, una memoria antigua, despertó. Dio un paso hacia ella. «¿Por qué llora?». «Porque ya te encontré», susurró Elena, «y porque Jehová Dios escuchó mi llanto». El niño la observó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas que aún no comprendía. Entonces, sin dudar más, corrió hacia ella. «¡Mamá!», gritó con la voz entrecortada. Elena lo recibió de rodillas, los brazos abiertos, el corazón desbordado. El abrazo fue tan fuerte que el tiempo pareció detenerse. El niño hundió el rostro en su pecho y ella acarició su cabello como lo hacía cuando era un recién nacido. Ambos lloraron. Lloraron por los años perdidos, por las noches vacías, por las promesas que por fin se cumplían. Garavito, desde la distancia, los observaba con los ojos empañados. A su lado, Lupe miraba la escena con asombro y dulzura. «¿Por qué llora mamá?», preguntó la niña. Garavito sonrió, tragando el nudo que tenía en la garganta. «Porque a veces, hija, la felicidad también duele, pero es el dolor más hermoso del mundo». Elena tomó el rostro del niño entre sus manos. «No tengas miedo, mi amor, todo terminó». «¿Ya no me dejarás, mamá?», susurró él. «Nunca más. Ni el viento ni el mundo podrán separarnos otra vez». Juanito la abrazó más fuerte, y en su voz vibró una ternura antigua, una palabra que había dormido demasiado tiempo. «Te extrañé, mamá. No sabía tu cara, pero soñaba tu voz». Elena lo estrechó con el alma entera. «Y yo te sentía, aun cuando no sabía dónde estabas. Jehová Dios te guardó para mí». Las campanas de la iglesia cercana comenzaron a sonar. El sol, al salir del todo, bañó el jardín con una luz cálida. Parecía que hasta el cielo se había detenido para presenciar aquel reencuentro. Garavito se acercó, poniéndose de pie junto a ellos. «Doña Elena», dijo con la voz entrecortada, «el mundo tiene pocas escenas tan justas como esta». Ella lo miró, con té y sonrisa. «Gracias, Garavito. Si no fuera por ti, seguiría buscándolo en la oscuridad». «No, señora», respondió él con emoción, «usted lo habría encontrado igual, porque una madre que ama así no necesita luz para ver». Esa tarde, cuando partieron de la mansión, una brisa suave les acompañó. El cielo estaba despejado y el camino parecía abrirse solo para ellos. Elena caminaba con Juanito de la mano y Lupe en el otro brazo. Garavito los seguía con una sonrisa silenciosa. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó el niño, mirando el horizonte. Elena alzó la vista al cielo que brillaba como nunca. «A casa, hijo mío, al lugar donde comienzan las cosas verdaderas». Y mientras caminaban entre los campos dorados, el sol los envolvía con una claridad casi divina. Elena alzó la cabeza, respiró hondo y murmuró: «Gracias, Jehová Dios, porque me devolviste lo que el mundo me quitó, porque mi hijo vive, y porque hoy, al fin, puedo decir sin miedo, sé dónde está mi hijo». El viento sopló suave, como si el cielo respondiera con ternura, y el camino, iluminado por la luz del atardecer, se convirtió en un nuevo comienzo.